Lección número 12. El amor y la ley. Hola querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar las implicaciones prácticas de la vida cristiana. Hasta aquí, mira, en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, hemos encontrado muy pocos mandamientos, con excepción de ciertos mandamientos en el capítulo 6 que nos ordenan saber, considerar, presentar, etc. Ahora, en los primeros capítulos el énfasis no está en lo que nosotros debemos hacer, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por gracia es siempre la base de la conducta y del comportamiento cristiano. Con esto en mente, veamos lo que dice ahora Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, esta expresión así que indica que todo lo que Pablo ha expuesto en los primeros 11 capítulos, todo lo que Dios ha hecho por los pecadores impíos y culpables, nos va a llevar hacia una consecuencia. Así que os ruego, Pablo está rogando, implorando, suplicando. Mira el contraste, date cuenta del contraste con la ley. La ley dice, te mando, pero la gracia dice, te ruego. La obediencia a la ley se basa en el temor. La persona obedece porque tiene miedo del castigo que sufrirá si no obedece. Pero la obediencia del Evangelio se basa en el amor. El amor de Cristo nos constriñe. Sigamos adelante. Pablo ruega por las misericordias de Dios. Misericordia significa lástima, clemencia, compasión. Necesitamos recordar cuán misericordioso y compasivo Dios ha sido con nosotros. Esto debería ser un incentivo para vivir una vida cristiana piadosa. Si Dios ha sido tan compasivo y tan clemente conmigo, ¿no debería yo dar mi vida y todo mi ser para servirle? Si el Hijo de Dios murió por mí, ¿cómo puedo hacer menos que vivir para Él? Por eso Pablo aconseja que presentéis vuestros cuerpos. La palabra presentar es la misma palabra que se encuentra en Romanos 6:13. Y una comparación de ambos versículos indica que tu cuerpo es equivalente a tú mismo. Cuando das a Dios tu cuerpo, tú estás dándole todo lo que eres y todo lo que tienes. Hay momentos en que, como creyentes, fallamos y caemos y necesitamos presentarnos de nuevo al Señor y decirle, Señor, tú me has salvado por tu maravillosa gracia y por tu misericordia. Y aunque yo he pecado y te he fallado, gustosamente te presento mi cuerpo de nuevo para tu servicio. Me dedico a mí mismo, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo doy nuevamente a ti. Oh Señor, toma mi vida, que esté consagrada a ti, Señor. Tómame y seré para siempre total y eternamente tuyo. Pero nuestro cuerpo debe ser presentado a Dios como sacrificio, dice Pablo. Todo creyente del Nuevo Testamento es un sacerdote y los sacerdotes ofrecen sacrificio. Un sacrificio pertenecía totalmente a Dios en el Antiguo Testamento, era de Él. Y un creyente sacerdote hoy día debe ofrecerse entonces y darse a sí mismo. Su cuerpo totalmente debe pertenecer a Dios para el uso de Dios. Cuentan que un creyente, después de leer Romanos 12:1, fue a la ladera de un monte y construyó un tosco altar de piedras. Luego se puso sobre el altar y dijo, Señor, aquí estoy, soy tu sacrificio vivo. Quiero que me uses como tú quieres. Mi vida te pertenece. Oh querido, Dios no nos dice que construyamos literalmente un altar de piedras, sino que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, en contraste con los sacrificios de animales del Antiguo Testamento que eran inmolados y terminaban muertos. Dios quiere un sacrificio vivo. Y no solo eso, también un sacrificio santo, o sea, apartado para la santa voluntad y el servicio de Dios. El pueblo de Dios
es santo, apartado para el servicio del Rey de los Reyes. ¿Te ves tú mismo como un siervo santo del Dios Altísimo? Pero no es solo eso, debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Quiere decir, aceptable. Dios se complace con esos sacrificios. Dios no se agrada cuando los creyentes se niegan a darle todo. Oh querido, que nada se interponga entre nosotros y nuestro Salvador. Pero el versículo dice que nuestro sacrificio, además de ser vivo, santo, agradable, debe ser un culto racional. La palabra lógico viene de la palabra racional, es la raíz griega para la palabra racional, lógico. A la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, darnos enteramente a Él mediante un acto de total consagración, es la única cosa racional y lógica que podemos hacer. Ninguna otra cosa tiene sentido para el verdadero creyente. Lo lógico es hacer la voluntad de Dios. Hay una parábola interesante, no sé quién la inventó. Dicen que un granjero, naturalmente este granjero no debería conocer las leyes de la salud, se acercó a una gallina y a un puerquito y les hizo una pregunta de conciencia. ¿Quieren ustedes contribuir para un desayuno con huevos y bacon? Mira, para la gallina era solamente una contribución, un huevo. Pero para el puerquito significaba un sacrificio completo. Bueno, el creyente debe ponerse totalmente en las manos de Dios. Que el Romanos 12:1 sea un recordatorio constante para cada creyente de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque hemos sido comprados por precio. No tenemos el derecho de usar nuestros cuerpos como nos guste. Como siervos amantes de Jesucristo tenemos el deber de usar nuestro cuerpo como Él quiere. Hemos sido comprados con sangre y estamos ligados por amor. Hemos de presentarnos a nosotros mismos, a Dios, como vivos, sacrificios vivos entre los muertos. A la luz de la misericordia y de la gracia de Dios demostrada en el Calvario, ¿cómo podríamos hacer menos que eso? Ahora, vamos a avanzar. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, el siguiente versículo, el versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota que en este versículo hay dos mandamientos. El primero es negativo: no os conforméis. Lo que no debemos hacer es eso, no conformarnos a este mundo. El segundo es positivo: lo que debemos hacer. Este mundo, o sea, este tiempo, en 2 Corintios 4:4 leemos que Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, dice Gálatas 1:4. Cuando no éramos salvos, éramos parte de este siglo malo, de este siglo satánico, pero Dios nos ha librado de él. Y ahora viene la amonestación: no os conforméis a este siglo. El verbo significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar o adaptar una cosa a otra. Y Pablo está diciendo: no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. No seas moldeado por las poses, por las conversaciones, por las expresiones, estilos y hábitos de este mundo. No te conformes, sino transformaos. Este verbo significa ser cambiado, ser modificado. La palabra griega es metamorfosis. Esta palabra se usa en Mateo capítulo 17, versículo 2, para la transformación de nuestro Señor, comúnmente llamada de la transfiguración. El Señor fue cambiado de tal manera que su gloria interior llegó a ser visible en el exterior. Ese es el cambio que tiene que suceder en la vida del cristiano. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta transformación en la vida del creyente? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo.
Es un proceso consciente. Es adaptar nuestro pensamiento y nuestra visión moral y espiritual a la mente de Dios. Y eso, querido, tiene un efecto transformador en nuestra vida. La mente del creyente debe llegar a estar saturada con la palabra de Dios, de modo que él pueda ver, pensar y sentir cada vez más como Dios ve, piensa y siente. Bueno, en la segunda parte de la lección, Pablo dice que si estamos siendo transformados a la imagen de Jesús, entonces no debemos permitir que el orgullo nos domine. En el versículo 3, Pablo aconseja lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Queridos, si hemos de ser como Cristo, entonces debemos ser humildes. Tenemos que pensar con sobriedad en cuanto a nosotros mismos y no inflarnos con una idea irreal, exagerada respecto a nuestra importancia y superioridad. No debemos tener un concepto elevado, altivo de nosotros mismos, sino que debemos vernos como Dios nos ve, con cordura. O sea, debemos tener un juicio correcto, justo, acertado, pensar sobria, sensatamente acerca de nosotros mismos, vernos como Dios nos ve. Segundo Gálatas 6:3, somos nada. Pensamos ser algo importante, pero sin Dios somos realmente igual a cero. Pero no te desanimes, querido, por tu insignificancia. No te desanimes por tu falta de importancia. La buena noticia es que Dios en su gracia puede hacer algo de la nada. Martín Lutero dijo un día: Dios creó el mundo de la nada, y mientras seamos nada, Dios puede hacer algo con nosotros. Interesante. Cada vez que te veas tentado a pensar que eres alguien, cuando te sientas muy importante, cuando tu ego se esté inflando, cuando creas que eres el que ganará el premio, cuando sientas que tu ausencia dejará un vacío difícil de llenar, sigue estas sencillas instrucciones y mira cómo tu alma va a quedar humillada. Toma un balde de agua, llénalo con agua, mete la mano hasta la muñeca dentro del agua. Después saca rápidamente tu mano y el hueco que quede es la medida en que serás echado de menos. Puedes salpicar todo lo que quieras al entrar y agitar mucho las aguas cuando salgas, pero cuando salgas verás que en menos de 10 segundos el agua estará igual que antes. Quiere decir, no haces la menor falta. Entonces, cuando te sientas muy orgulloso, recuérdate de esto. Cuando sientas que eres el indispensable, el tal, recuérdate que cuando desaparezcas, en 10 segundos las personas se olvidaron de lo que hiciste o lo que no hiciste. Cuentan la historia de un pequeño árbol, bajito, presumido, dio una mirada alrededor del suelo y luego alzó su cabeza y gritó: miren qué grande soy. Y jactándose así se balanceaba orgulloso en medio del aire. Al mismo tiempo, el pino más alto del bosque levantó su cabeza al cielo y suspiró: miren cuán pequeño soy, cuán distante estoy del cielo y de las estrellas. Cuántos años de espacio entre mí y las estrellas. ¿Sabes, querido? Mi grandeza depende de con qué me mido o a dónde miro. Si miro a la tierra, soy muy grande, pero si miro al cielo, no soy nada. En la tercera parte de la lección pasamos a hablar del respeto que el cristiano debe tener a las autoridades constituidas. ¿Sabes? Esto no es fácil porque vivimos en un tiempo en que el lema de las personas parece ser: si hay autoridad, yo soy contra. Y sin embargo, Pablo dice que la persona que ha sido justificada por la fe debe manifestar en su vida el respeto por las autoridades. Llámense estas autoridades padres, o profesores, o patrones, o autoridades políticas. Esto significa que las autoridades nunca se equivocan,
En absoluto. Pero significa que mientras una persona ocupa un cargo de autoridad, debe ser tratada con el respeto que su investidura le otorga. Pero hay un consejo más. El versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sabes, querido, la deuda es un problema que como una bacteria infecciosa va devorando la vida de muchos cristianos. En la vida hay un principio: no se puede gastar 11 si se gana apenas 10. Es simple, pero al mismo tiempo tan difícil. Creo que con raras excepciones nadie quiere deber. La deuda es como una bola de nieve que va aumentando imperceptiblemente. Pero cuando tomas conciencia de la realidad, ya es demasiado tarde. Que Dios te ayude a vivir sin deudas. ¿Cómo? Respetando lo que es de Dios y administrando con sabiduría lo que te resta. Es mejor 90 bendecidos por Dios que 100 sin la bendición divina. La cuarta parte de la lección continúa analizando el versículo 8. Debemos amarnos los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Qué manera extraordinaria de resumir la ley. El amor es el fundamento de la ley. Dios es amor. Y el que ha sido justificado está en Dios, está en el amor, vive en el amor. En consecuencia, su vida es una vida de perfecta obediencia a la ley, porque el fundamento de la ley es el amor. Amarnos los unos a los otros, este asunto no es una obligación, es un resultado. En lugar de esforzarme para amar, yo tengo que esforzarme para no separarme de Jesús y vivir el amor de Jesús en mí con relación a mis hermanos. Bueno, llegamos al fin de la lección mencionando Romanos 13:11. Lo voy a leer. Dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oh, querido, Pablo ha exhortado a la iglesia animándola a mostrar amor. Ahora explica por qué es importante vivir conforme a la palabra de Dios. El pronto retorno de Jesús. El apóstol habla del tiempo en que vivimos. La palabra kairos significa el tiempo decisivo. Aunque nadie sabe la hora exacta, nosotros sí sabemos que la venida de Jesús está cerca. A medida que los días avancen, estamos cada vez más cerca. El Nuevo Testamento habla de la prontitud, de la brevedad de la venida de Cristo, porque lo decisivo ya sucedió: su muerte, su resurrección, su ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo. Conocer la proximidad de la venida de Jesús es motivo más que suficiente para levantarse del sueño, para comenzar a ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tenemos que hacerlo con una vida de humildad, una vida que agrade al Señor Jesucristo. Querido, Pablo entiende aquí por salvación la salvación final. Vamos al encuentro de Jesús para ser salvos, la salvación final, incluyendo lo que Dios hizo en el pasado, la justificación, lo que está haciendo en el presente, la santificación. No obstante, ahora piensa sobre todo en la futura redención de todo, cuando la naturaleza pecaminosa será extirpada de nosotros, cuando estaremos libres del pecado y la muerte, de cualquier circunstancia trágica que llegue a nuestra vida. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Este mundo ya duró demasiado, querido. Ya es tiempo de terminar, ya es tiempo de ir con Jesús. Esto no es frase, ¿sabes? No es frase. Cuando veo el dolor, estoy grabando estos comentarios cuando antes de ayer el terremoto sacudió Chile, la gente quedó asustada. Parecía la amenaza de un tsunami para arrasar todas las ciudades que estaban a las orillas del mar. Cristo va a volver. Nosotros sabemos que Cristo va a volver. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Lo único que necesitas es prepararte. ¿Cómo prepararte? Dile a Jesús. Llévale tu vida como estás. Dile: Señor, mira, yo no puedo, no tengo fuerza. Ahí viene Cristo. Vive con Él. Ora todos los días. Clama a Dios todos los días. Después deja que los frutos aparezcan de manera natural en tu vida. Que Dios te bendiga.